vamos a ver esta parte de la confesión de fe que se llama la creación, la providencia y el hombre. Por ahí les di unas hojas. En cierta manera ustedes las tienen toda corrida, pero si observamos vienen ahí cuadriculadas o vienen separadas en líneas. Entonces lo que voy a hacer es primero leerlo todo de corrido, la primera parte, después la segunda parte obviamente, pero después vamos a desglosar cada línea, ahí donde se ve remarcado o donde se ve cuadrado, ahí lo vamos a ir desglosando. ¿Sí está bien? Así como les dije, ¿sí me pusieron atención? ¿Sí? Ok. Entonces, acompáñenme por favor todos al mismo tiempo con su vista y vamos a leer, ¿no? La creación, la providencia y el hombre. Dios crea y gobierna todas las cosas. En el principio el Dios Trino libremente creó de la nada el universo y todo lo que en él hay por la palabra de su poder. Todo para su beneplácito y la manifestación de su gloria. Dios declaró la totalidad de su obra como muy buena y aún en su condición caída, la creación cuenta de la grandeza de Dios y ha de ser fuente del deleite y administrada para su gloria. Como Creador Supremo, Dios está separado de lo que Él ha hecho y es trascendente sobre de ello. Como Señor soberano, Él está presente para sustentar todas las cosas, gobernar todas las criaturas y dirigir todas las circunstancias de acuerdo con su santa y amorosa voluntad. En todo Dios actúa eminentemente para su gloria y para el bien de su pueblo en Cristo, concediéndonos gran consuelo y esperanza inconmovible en el amor, la sabiduría y la fidelidad de Dios para con nosotros en esta vida y en la eternidad. Ok, esa es la primera parte y si me acompañan igualmente, pues la vamos a ir desglosando, ¿sale? Dice en el primer recuadro, Dios crea y gobierna todas las cosas en el principio. El Dios Trino, eso lo vamos a leer en Primera de Juan 5:7, ahí está la cita bíblica que hace referencia a eso, por ahí se la di a alguien. Primera de Juan 5:7. ¿A nadie se la di? Ayúdenme por favor con los micrófonos, no sé, ¿no sirve? Primera de Juan 5:7, porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Ok, eso en referencia a lo que dice ahí el Dios Trino. ¿Sí estamos de acuerdo, hermanos? Ahí está la cita de referencia donde nos habla del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Sí estamos de acuerdo en eso? Ok. Y luego ahí remarqué una palabrita que dice libremente, ¿sí? ¿Qué significa libremente? Significa que nadie le dice a Dios lo que Él va a hacer o lo que Él tiene que hacer. Significa que Él es soberano. Por allí alguien le di Isaías 45:12. Isaías 45:12. Yo hice la tierra y creé sobre ella al hombre. Yo, mis manos, extendieron los cielos y a todo su ejército mandé. Ok, si vemos ahí, Dios es enfático y dice yo creé, yo hice. ¿Por qué? Porque Dios es soberano. Esa es la cita bíblica que sustenta lo que estamos hablando aquí en esta confesión de fe. ¿Sí vamos bien? Ok. Lo que sigue, dice, creó de la nada el universo y todo lo que en él hay
por la palabra de su poder. Primero vamos a leer Génesis 1:1 y Hebreos 11:3. Génesis 1:1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Hebreos 11:3, por favor. Por la fe entendemos haber sido constituidos el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Ok, ahí vemos en estos dos versículos el poder de la palabra de Dios para crear. Dice en el siguiente recuadro, todo para su beneplácito y la manifestación de su gloria. Apocalipsis 4:11 y Salmos 19:1. Apocalipsis 4:11, Señor, digno eres de recibir la gloria, la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Salmos 19:1, por favor. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Ok, dice en el recuadro, todo para su beneplácito y la manifestación de su gloria. Y ahí en Salmos nos dice, ¿sí?, que la creación muestra la gloria de Dios. En el siguiente recuadro, Dios declaró la totalidad de su obra como muy buena. Génesis 1:31 y Salmo 139:14. Y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana el día sexto. Salmo 139:14, por favor. Te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. Entonces, hermanos, ¿vamos bien hasta aquí? Estamos dando versículos que a nosotros nos dan una base, no solamente una base, sino nos dan la seguridad de que lo que nosotros creemos como iglesia bíblica solo por gracia, lo estamos haciendo basados en la palabra de Dios. ¿Sí vamos bien entonces? Ok. Dice, y aún en su condición caída, la creación cuenta de la grandeza de Dios. Romanos 1:20. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Ok. Y ha de ser fuente de deleite. Primera de Timoteo 4:4. Todo lo que Dios ha creado es bueno y nada es despreciable si se recibe con acción de gracias. Ok. Y administrada para su gloria. Génesis 1:26 al 28, por favor. Jaciel. Al ver Dios tal belleza, dijo, hagamos ahora al ser humano tal y como somos nosotros, que domine a los peces del mar y a las aves del cielo y a todos los animales de la tierra y a todos los reptiles e insectos. Fue así como Dios creó al ser humano, tal y como es Dios, lo creó a su semejanza, creó al hombre y a la mujer. Bueno, como creador supremo, Dios está separado de todo lo que Él ha hecho.
Aquí quiero hacer un pequeño paréntesis. Eso quiere decir que Dios no es parte de la creación. Dios es el creador. Él no es creado. Dios es el creador. Por eso dice que Él está separado de su creación, porque Él fue el creador, o Él es el creador. Él no es un Dios creado. En el siguiente recuadro dice, y es trascendente sobre de ello. Isaías 66:1. No, nadie se lo di. Isaías 66:1. A ver, por favor. Isaías 66:1. Jehová dijo así: el cielo es mi trono y la tierra estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habréis de edificar y dónde está el lugar de mi reposo? Ok. Bueno, trascendente es que va más allá. Él es eterno. Ninguna persona y nadie de su creación tiene la cualidad de la eternidad. Dios tiene el poder sobre su creación. Y yo lo voy a leer aquí en Job, no lo busquen si quieren, yo se lo leo acá. Job 38, del 8 al 11. ¿Quién encerró con puertas el mar cuando se derramaba saliéndose de su seno? Cuando puse yo nubes por vestidura suya y por su faja oscuridad, yo establecí sobre él mi decreto, le puse puertas y cerrojo, y dije, hasta aquí llegarás y no pasarás adelante, y ahí parará el orgullo de tus olas. Entonces, si vemos cómo Dios tiene poder sobre su creación. A mí me impresiona eso de ver, yo creo que la mayoría, si no es que todos, han ido alguna vez a la playa. Si ustedes se paran en la orilla, ven a lo alto el mar a lo lejos. ¿Sí es verdad o no? ¿O solo es mi percepción? ¿Verdad? ¿Cómo es que el mar no se viene? O sea, ¿cómo es que no se sale de donde Dios ya le puso límites? Y vemos cómo aún su creación es obediente a Dios. Otro atributo de Dios es su santidad, porque nadie es santo como Él es santo. Les voy a leer Éxodo 33:20, también no lo busquen por favor, yo acá se los leo. Dijo Dios, mas no podrás ver mi rostro, porque no me verá hombre y vivirá. Eso nos deja ver, hermanos, que nadie puede ver a Dios y no morirse. Por eso la única manera en la que lo vamos a poder ver es en cuerpos glorificados cuando estemos con Él en el cielo. ¿Sí estamos de acuerdo? Su santidad es tan inmensa que ningún humano puede resistirla. Dios es trascendente en términos también de su pureza. Les voy a leer Isaías 64:6. Si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja y nuestras maldades nos llevaron como el viento. Entonces podemos ver cómo Dios en su pureza nos dice que Él es santo, santo, santo. Jesucristo, siendo Dios mismo, vino a la tierra en forma humana para vivir de manera pura y sin pecado. Se los voy a leer en Hebreos 4:15. Dice la palabra, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Entonces, podemos ver la santidad de nuestro Señor Jesucristo en toda la extensión de la palabra. Bueno, continuamos con el siguiente recuadro. Como Señor soberano, Él está presente para sustentar todas las cosas. Salmo 147,
del 7 al 8, por favor. Cantad a Jehová con alabanza, cantad con arpa en nuestro Dios. Él es el quien cubre de nubes los cielos, el que prepara la lluvia para la tierra, el que hace a los montes producir hierba. Y Salmo 115:3, por favor. ¿115:3? 115:3. Nuestro Dios está en los cielos y todo lo que quiso ha hecho. Ok, podemos ver también ahí la soberanía de Dios. Gobernar todas las criaturas y dirigir todas las circunstancias de acuerdo con su santa y amorosa voluntad. Efesios 1:11 y Romanos 8:28 y 29. Efesios 1:11, en él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad. Ok, entonces, ¿es amorosa su voluntad o no, hermanos? Romanos 8:28 y 29, por favor. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Así es, hermano. Hemos sido llamados por Dios, predestinados por Dios. Es un privilegio, ¿no, hermanos? En todo Dios actúa eminentemente para su gloria. Efesios 1:6, Isaías 43:7. Efesios 1:6 dice la palabra, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual hizo aceptos en el amado. Isaías 43:7, por favor. Todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Ok. Veamos el recuadro que sigue. Dice, y para el bien de su pueblo en Cristo. Génesis 50:20. Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Ok, podemos ver cómo Dios en su amor y en su misericordia piensa en el bien de su pueblo, en el bien de su iglesia, concediéndonos gran consuelo y esperanza inconmovible en el amor, la sabiduría y la fidelidad de Dios para con nosotros en esta vida y la eternidad. Romanos 5, del 3 al 5. ¿No a nadie se lo di? Romanos 5, del 3 al 5. Sí. A ver, por favor. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Ok, Filipenses 1:6, por favor. Y estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Así es, hermano. Entonces ahí también podemos ver la fidelidad de Dios, ¿o no es verdad? Si nosotros nos queremos desviar, si queremos salirnos de la palabra de Dios, del propósito que Dios tiene trazado para nosotros, hermanos,
También aquí vamos a poder ver la fidelidad de Dios. No lo va a permitir, porque Él es fiel y Él nunca deja las cosas a medias. Él va a cumplir y va a terminar la obra que Él comenzó con todos y con cada uno de nosotros. Ahora sí que, hermanos, flojitos y cooperando. ¿Sale? Hermanos, esa es la primera parte. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Sí? Quise hacerlo de esta manera para irles desglosando poco a poco. Pero ahorita la siguiente parte igual la vamos a leer y ya después poco a poco la vamos a ir desglosando. Dime, Argelia. ¿La última? Filipenses 1:6, Argelia. Ay, caray. Déjame regreso. Éxodo 33:20. Bueno, esas no estaban ahí en las hojas, esas yo las leí acá. Pero si quieres anotarlo. Es Éxodo 33:20. ¿Sí ya? Ok. Entonces, vamos a leer la segunda parte, hermanos. Por ahí, por favor, síganme con la vista. La creación del hombre a imagen de Dios. ¿Listos? Dios creó al hombre, varón y hembra, a su propia imagen. Como la corona de la creación y el objeto de su cuidado especial, Dios creó a Adán directamente del polvo de la tierra y a Eva del costado de Adán, como los padres de toda la raza humana. Ellos fueron creados para conocer y glorificar a su Hacedor al confiar en su bondad y obedecer su palabra. Dios les dio dominio sobre toda la creación para llenar, sojuzgar y administrar la tierra como sus representantes. Ojo con esta palabra, Todos los seres humanos han sido creados igualmente a imagen de Dios. A pesar de los efectos de la caída sobre la humanidad pecaminosa, todas las personas siguen siendo portadoras de la imagen de Dios, capaces de tener comunión con Él y poseedoras de una dignidad y un valor intrínseco en cada etapa de la vida, desde la concepción hasta la muerte. La redención en Cristo restaura progresivamente a hombres y mujeres caídos a su verdadera humanidad a medida que son conformados a la imagen de Cristo. Ok, entonces veamos el primer punto, hermanos. Dios creó al hombre, varón y hembra, a su propia imagen. Génesis 1:27, por favor. Y creó Dios al hombre a su imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Ok, ahora vamos a leer Génesis desde el 26, 1, 26 y 27, por favor, ahí alguien se lo di. Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se mueve sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó, y los bendijo Dios y le dijo: fructificad y multiplicaos y llenad la tierra y sometedla y señoread en los peces del mar y en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Ok, hermanos, ahí hay una palabra que a mí me llama la atención y dice semejantes, no dice iguales, ¿sí? Tal pareciera, no lo digo por ustedes, pero he escuchado a tantas personas que dicen que son predicadores, que se llaman ellos mismos, se autonombran apóstoles, se autonombran profetas, se autonombran hijos de Dios, y un sinfín de cosas ahí de autonombres que se ponen, y lamentable y desgraciadamente le hablan a Dios como si Dios fuera igual a ellos, con una irreverencia, una falta de respeto, con una arrogancia. No dimensionan la diferencia entre ellos y Dios. Somos semejantes, hermanos, no somos iguales a Dios.
¿sí? Y obviamente eso es una falsa doctrina, tengamos cuidado con eso, ¿sí? Nosotros venimos de una iglesia de las llamadas de la prosperidad, donde se le exigía a Dios, donde nosotros declarábamos, donde nosotros decretábamos, como si nosotros tuviéramos ese poder de hacer las cosas. Dios es el único que decreta lo que se va a hacer y lo que no se va a hacer. Solamente Él tiene el poder de palabra en su boca, ¿sí? Entonces, cuidado con eso, hermanos, no caigamos en esa situación, ¿sí? Entonces, hermanos, somos semejantes, no iguales, y solamente, hermanos, si nosotros quisiéramos ser santos como Él es santo, hermanos, estamos fritos, ¿sí? Él es santo, santo, santo. Nosotros no somos santos en perfección, solamente Él. Con ese puro atributo, hermanos, estamos descalificados, ¿sale? Entonces, sigamos con el siguiente recuadro. Como la corona de la creación y el objeto de su cuidado especial. Salmos 8, 4 y 8. Salmos 8 del 4 al 8, por favor, por ahí se lo di a alguien. La palabra de Dios dice así: digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria y el hijo del hombre para que lo visites? Le has hecho poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos, todo lo pusiste debajo de sus pies, ovejas y bueyes, todo ello, y asimismo las bestias del campo, las aves de los cielos y los peces del mar, todo cuanto pasa por los senderos del mar. Ok, ¿hasta el 8? ¿Sí, verdad? Ok. Entonces, hermanos, Dios nos da el señorío sobre de su creación. Vamos a ver otra cita referente a lo mismo, Génesis 1:28. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Ok. Continuamos con el recuadro que sigue. Dios creó a Adán directamente del polvo de la tierra. Génesis 2:7, por favor. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Ok, y a Eva del costado de Adán, Génesis 2:22. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo hacia el hombre. Ok, entonces hermanos, es impresionante saber que Dios nos formó del polvo de la tierra. En algunas ocasiones cuando me ha tocado, nos ha tocado ir a evangelizar a los hermanos y a mí, a veces toco ese punto con las personas a las que se les comparte el evangelio y les digo, ¿sí sabías que Dios te creó del polvo de la tierra? ¿Sí sabes que nosotros tenemos muchos componentes que están en la tierra? Si no lo sabías, te invito a que vayas a checar, investigar y te darás cuenta que así es. Para eso yo quise sacar como una especie como de anécdota o de comentario y se los quiero leer, se los quiero compartir. ¿Para qué? Para ver la similitud que hay entre los componentes del cuerpo humano y los componentes de la tierra. Los principales minerales que hay en el cuerpo humano son el calcio, el fósforo, el potasio, el sodio
el cloro, el azufre, el magnesio, el manganeso, el hierro, el yodo, el flúor, el zinc, el cobalto y el selenio. Perdón. Asimismo, el 99% de nuestro cuerpo está formado por 4 elementos químicos. Los otros son minerales. Estos son componentes químicos. El carbono, el hidrógeno, el oxígeno y el nitrógeno. Para los que no sabían, pues bueno, trato de un poquito. No soy médico ni nunca estudié nada de eso, pero quise traerles esto como anécdota, ¿sale? El oxígeno es el que más abunda con un 65% en nuestro cuerpo. El carbono con un 19%. El calcio es el mineral más abundante en el organismo, prácticamente se almacena en dientes y huesos. Y eso es lo que le da la estructura y la rigidez. Esto, hermanos, es una pequeña muestra de que nuestro Dios maravilloso nos hizo del polvo de la tierra. Viendo lo de los huesos, cómo le dan el sostenimiento a todo el cuerpo humano, a nuestra piel, a nuestros músculos. Yo platicaba con mi esposa y le decía, fíjate cómo el hombre ha basado toda la creación, todas sus creaciones o sus inventos, básicamente en cómo Dios hizo al ser humano. Yo ponía con ella un ejemplo, yo tampoco sé mucho de carros, pero muchos sí sabemos lo que es un chasis, ¿verdad que sí? Y sobre el chasis pues se asienta todo lo demás, ¿no? Llantas, asientos y pues toda la carrocería. Y así me imaginaba yo, ¿no? Cómo nosotros, Dios deposita en nuestros huesos, que son los que le dan rigidez al cuerpo, a los músculos, a los ligamentos y a todo, y lo afianza sobre los huesos. Me imaginé como el chasis de los carros, ¿no? Que ahí Dios asentó todo. Yo dije, ¿cómo el hombre, muchos reniegan de Dios, pero sí le copian las cosas a Dios, ¿no? O sea, y hay una fábula, es una fábula, hermanos, no está en la Biblia ni tampoco. Se juntan muchos científicos de esos de los más eminentes del mundo y dicen, ¿sabes qué? Es que nosotros podemos hacer un ser humano, como hace muchos años se dijo, ¿no? Que había clonaciones y todo ese rollo, ¿no? Y confrontan con Dios y le dicen, pero yo puedo hacer lo que tú haces, yo también puedo hacer un ser humano. Tú lo formaste de la tierra, yo también lo puedo formar de la tierra. Y les dice Dios, a ver, quiero ver que hagan un hombre de la tierra. Se juntan todos, van por su puñito de tierra, según ellos, para formar su hombre. Y les dice Dios, a ver, espérate, esa tierra es mía. Haz tu tierra para que tú puedas crear a tu hombre. Entonces podemos ver cómo nadie puede hacer lo que Dios hace. No sé si de repente a ustedes les da curiosidad, a mí sí, a mí me encanta el cuerpo humano, es maravilloso. Tus ojos, tu cerebro, tus pulmones, cómo funcionan. Todo es impresionante, hermanos. Si nunca lo han hecho, los invito. Métanse, es maravilloso. ¿Sale? Ok. Entonces, vamos a leer Salmos 139, 13 al 16. Creo que ese está repetido. Por favor, pónganse de acuerdo. Primero léalo uno y luego el otro. Ese lo vamos a leer ya casi al último. A ver, aquí yo tengo una parte, dice, porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré, porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado, y mi alma lo sabe bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien en qué oculto fui formado, y entretejido en lo más profundo de la tierra. Ok, entonces, hermanos, podemos ver cómo Dios es nuestro creador,
cómo Él permitió que fuéramos engendrados en el vientre de nuestra madre y nos ha sustentado hasta el día de hoy. Dios es maravilloso, hermanos. Sigamos con el siguiente recuadro, como los padres de toda la raza humana. Primera de Corintios 15, 22, 45 y 49. Sí. Primera Corintios 22. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. 45. Así está escrito. Fue hecho el primer hombre Adán, el alma viviente, y el postrer Adán, espíritu viviente, vivificante. 49. Así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Ok. Sigamos con el siguiente recuadro. Ellos fueron creados para conocer y glorificar a su Hacedor, al confiar en su bondad y obedecer su palabra. Eclesiastés 3:11. Todo tiene su tiempo y todo lo que se hace debajo del cielo tiene su hora. También puso la eternidad en el corazón del hombre, aunque no alcanza a entender la obra de Dios desde el principio hasta el fin. Ok, hermanos, nuestra mente finita nunca alcanzará a entender la grandeza de nuestro Dios en ninguno de sus atributos, santidad, poder, gloria, eternidad, y así le podemos seguir, hermanos. Isaías 43:7, por favor. Isaías 43:7. Todos los llamados de mi nombre, para gloria mía, los he creado, los formé y los hice. Hermanos, ahí la palabra nos dice, ¿para qué fuimos creados? ¿Para qué fuimos creados? Para la gloria de Dios. Me encanta cuando nuestro Señor Jesucristo le dice a la samaritana, yo busco adoradores en espíritu y en verdad. Hermanos, no es porque no sea necesario, pero Dios busca adoradores en espíritu y en verdad. No busca quien venga a limpiar la iglesia, es más, a lo mejor ni siquiera quien dé mucha ofrenda. No, hermanos, Dios busca adoradores en espíritu y en verdad. ¿Y cómo adoramos a Dios? Representándolo dignamente. ¿Cómo representamos a Dios, hermanos? Con el mundo que nos rodea. Primeramente con nuestra familia, con nuestros vecinos, en el trabajo. ¿Cómo estamos representando a Dios? ¿Pueden ver ellos a Cristo en nosotros? ¿O todavía no ven a Cristo en nosotros? Fuimos hechos para honra y gloria de su nombre. Sigamos con el siguiente recuadro. Dios les dio dominio sobre toda la creación para llenar, sojuzgar y administrar la tierra como sus representantes. Génesis 1, 26 y 28. Uno del 26 al 28. ¿Alguien se lo di por ahí? Génesis 1 del 26 al 28. Y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y ejerza dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre los ganados, sobre toda la tierra y sobre todo reptil que se arrastra sobre la tierra. Creó pues Dios al hombre a imagen suya, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó, y los bendijo Dios y les dijo, sed fecundos y multiplicaos,
y llenaos la tierra y sojuzgadla. Ejerced dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo y sobre todo ser viviente que se mueve sobre la tierra. Ok. Dice aquí la palabra de Dios que Dios nos creó y nos hizo semejantes a Él. ¿Por qué razón, hermanos? ¿Ustedes saben por qué razón? Hay muchas, pero una de las razones es para que nosotros tuviéramos la capacidad de tener una relación estrecha con Él. ¿Y cómo podemos tener una relación estrecha con Él, hermanos? Es una pregunta. La oración, ¿algo más, perdón? Leyendo su palabra. ¿Y qué es lo que nos separa de Dios? El pecado. Entonces, para tener una relación estrecha con Dios debemos de vivir de manera, ¿cómo? ¿Cómo? En santidad. Si queremos tener una relación estrecha con Dios, es una obligación, no es una opción. Es una obligación vivir en santidad. Como ya les había comentado ahorita y como dice aquí la confesión de fe, para representarlo a Él dignamente. Ya no nos representamos a nosotros, hermanos. Ya no debemos de reflejar a Leo, a Luis, ya no debemos de reflejar a Celia. Debemos reflejar a Cristo, hermanos. Es una responsabilidad y también es un privilegio. ¿Sale? Entonces, Dios nos ha creado para tener una relación estrecha con Él y de esa manera poder servirle y glorificarle. Nuestra intimidad con Dios debe de ser nuestra prioridad, por lo que la profundidad de nuestra relación con Dios determina el impacto que causa nuestras vidas delante de las personas que no conocen a Cristo. Si nosotros vivimos santa e íntegramente y reflejando a Jesucristo, yo les aseguro que Dios obrará en el corazón de muchas personas que no creen en Cristo. Escuchaba un predicador y daba una anécdota, decía que tuvieron, a grandes rasgos se las voy a contar, tuvieron una reunión de muchos pastores. Bueno, la sesión se alargó, muchos tenían que regresar a sus lugares de origen en avión y ustedes saben que el avión es, no llegas a tales horas y te quedas. Pero bueno, salieron todos corriendo, afuera estaba una niña invidente vendiendo ahí manzanas, él menciona manzanas, salen todos corriendo y en la corrida pues le tumban su puesto a la niña obviamente pues no veía, pero uno de ellos se regresa y le ayuda a recoger todas las manzanas, aún sabiendo que se iba a quedar sin avión, porque ya no iba a alcanzar. Le recoge sus manzanas, le acomoda su puesto y le dice, mira, te voy a dar cierta cantidad, pues utilízala y una disculpa te pido porque pues te tumbamos tu puestecito que tienes aquí. Y la niña que era invidente le hace una pregunta que a mí me llamó la atención. Le dijo, Señor, ¿usted es Jesucristo? ¿Por qué le preguntó eso? Porque vio la actitud de él, vio su comportamiento, vio el amor de ese pastor por esa niña, vio su compasión, vio su misericordia. Ojalá que así nos preguntaran, hermanos. Hermana, hermano, ¿usted es Jesucristo? ¿Qué impacto, no? Sigamos. Todos los seres humanos han sido igualmente creados a la imagen de Dios. Como seres creados a la imagen de Dios, implica tener el respeto mutuo unos con otros y precisamente por eso es un pecado grave delante de Dios agredir física o verbalmente a cualquiera de nuestros semejantes, sea creyente o no sea creyente. Aquí está hablando de personas semejantes. ¿Sale? Vamos a leer por favor Génesis 9:6 y Santiago 3:9.
Génesis 9:6. El que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Santiago 3:9. Dice Santiago 3:9. Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. Ok, entonces, hermanos, en base a estos versículos, es una gravedad agredir a alguno de nuestros semejantes. Vuelvo a repetir, sean creyentes o no sean creyentes. ¿Es grave delante de Dios? Entonces, hermanos, personalmente lo digo y con mucha vergüenza, a veces caemos, empezando por mí, en esas situaciones. Tengamos mucho cuidado. Dios nos tomará en cuenta eso. ¿Se acuerdan que la palabra de Dios dice que aún de las palabras ociosas Dios nos va a tomar cuentas? Entonces, tengamos cuidado, hermanos, con lo que hacemos. A pesar de los efectos de la caída sobre la humanidad pecaminosa. Romanos 3:23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Ok. Nosotros, hermanos, pecamos cuando no hacemos la voluntad de Dios o quebrantamos su ley. Yo recuerdo que ese versículo yo se los dejé de tarea a los jóvenes. ¿Por qué razón? Porque ese versículo les iba a servir para evangelizar, para compartir el evangelio, para poder mostrarle a la gente que todos delante de Dios pecamos, somos pecadores todos. Por eso ahí dice la palabra de Dios, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. ¿Sí? Vamos a leer Efesios 2:1. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Así es. Qué promesa maravillosa de parte de Dios, ¿no? Darnos vida cuando estábamos muertos en delitos y pecados. ¿Sí? Por eso comentaba hace un momento, ¿qué nos aparta de Dios? Nos aparta el pecado. ¿Sí? Y si nosotros somos realmente creyentes en Cristo, debe de haber un dolor en nuestro corazón cuando hacemos algo incorrecto. Sea en nuestra vida privada, ahí donde nadie nos ve, ¿qué estás viendo en el celular? ¿Qué estás viendo en la televisión? Muchas cosas, hermanos. Cuando no te ve tu esposa, tus hijos, cómo le contestas a tu patrón, cómo le hablas a tu empleado, cómo te comportas en tu trabajo, haces como que trabajas cuando te ven. Entonces, hermanos, el pecado nos separa de Dios, tengan mucho cuidado con eso. Todas las personas siguen siendo portadoras de la imagen de Dios, capaces de tener comunión con Él y poseedoras de una dignidad y un valor intrínseco en cada etapa de la vida, desde la concepción hasta la muerte. Por ahí se va a repetir, creo que es Salmo 139, 13 al 16. Por favor, léamelo al otro que se lo di. Porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado, y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en lo oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Ok, Romanos 14:8, por favor.
Romanos 14:8, pues si vivimos para el Señor, vivimos, y si morimos para el Señor, morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Así es, hermanos. ¿De quién somos? Somos de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y por qué? ¿Solamente porque nos creó? ¿O porque ya nos rescató de la muerte eterna a través del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo? Por amor y por misericordia. ¿Sí estamos de acuerdo? Ok. Entonces, continuamos para terminar. La redención en Cristo restaura progresivamente a hombres y mujeres caídos a su verdadera humanidad a medida que son conformados a la imagen de Cristo. Segunda de Corintios 3:18, por favor. Por tanto, nosotros todos mirando a cara descubierta como en un espejo de gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Efesios 4:24, por favor. Ustedes deben cambiar completamente su manera de pensar y ser honestos y santos de verdad, como corresponde a personas que Dios ha vuelto a crear para ser como Él. Así es, hermanos. Si Dios nos ha transformado, debemos de pensar como Él piensa, no como piensa el de enfrente o el de lado o el amigo, el conocido, no. ¿Cómo piensa Cristo? ¿Qué haría Cristo en mi lugar? ¿Cómo respondería Jesús? Así es como debemos de ser transformados en nuestra manera de pensar, hermanos. Bueno, hermanos, hasta aquí se termina esta parte y no sé si tengan alguna pregunta. Yo espero que haya quedado claro. Todos los versículos son los que sustentan esta confesión de fe, pero no sé si tengan algún comentario. Digo, aquí está mi pastor por si hay alguna duda, pues se los mando a él. ¿Estamos bien, hermanos? Ok. Entonces, muchas gracias por su atención, muchas gracias a los hermanos que me ayudan con el micrófono y si Dios nos permite, pues nos vemos la próxima semana, ¿sale? Bendito Padre, muchas gracias, Señor, por este tiempo. Gracias por tu palabra, Señor, que es vida. Gracias por tu palabra, Señor, que nos muestra cómo estamos delante de ti, sabiendo de antemano, Señor, pedirte que pongas arrepentimiento en nuestro corazón, porque aún el arrepentimiento es un don que tú nos das, así como la fe. Pon ese don de arrepentimiento y de fe en nuestro corazón, Padre, para reconocer que te necesitamos cada instante de nuestra vida, Señor. No solamente cada 8 días que venimos, no solamente en la mañana que oramos o en la noche que lo hacemos, sino cada instante de nuestra vida, Señor, necesitamos la guía, la exhortación y la dirección de tu Santo Espíritu. Gracias, Señor, por este tiempo. Te pido que bendigas a todos mis hermanos, algunos van lejos, a sus destinos, a sus hogares. Guárdalos a todos para que lleguen con bien, guarda su camino. Y te doy las gracias por todos y por cada uno de ellos, Padre. Te damos gracias en el nombre bendito de nuestro Señor Jesucristo. Amén.